Mi nombre es Alejandro Domínguez, junto con Gabriel Bacaro. Venimos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del área de tecnologías sustentables, a presentar una experiencia de ensayos de laboratorio de conductividad térmica y resistencia al fuego de la técnica Quincha. Esta maqueta que vemos acá, estas son las preguntas que ensayamos, ahora vamos a estar contando un poco de qué se trata. Bueno, en primer lugar, vamos a estar contando un poco de este trabajo. Para quienes no nos conocen, como les dije, somos del INTI, del área de tecnologías sustentables, impulsamos ciclos participativos de hábitat sustentable, trabajos de investigación, desarrollo, y bueno, colaboramos con la Red ProTierra también. Impulsamos la bioarquitectura, saneamiento descentralizado, tratamos de promocionar la implementación de estrategias bioclimáticas a través de estos ciclos público-privados. Tratamos de promocionar la utilización de estos materiales que minimizan el impacto ambiental asociado a la construcción para generar este tipo de arquitectura, ¿no? Este tipo de construcciones. Em, bueno, y hoy vamos a estar contando un poco lo que sucedió en el ciclo participativo de hábitat sustentable del Alto Valle, en la provincia de Río Negro. Este es nuestro tercer ciclo, después de Córdoba y de Mendoza. En Córdoba fue el primero, hicimos el proyecto SUME. Pueden descargar manuales tratamos de hacer todo de libre descarga. Hay un manual que se llama Bioarquitectura aplicada a un edificio público sustentable, un PDF de 200 páginas y libre descarga, y tiene un anexo planos. Bueno, veo muchas caras que han participado, muchos referentes de la bioconstrucción en Argentina están acá hoy y han participado de muchos de estos ciclos y de estas propuestas. Dentro del ciclo participativo del Alto Valle, generamos 4 proyectos: un salón de usos múltiples, que es un edificio público, donde trata de mostrar en una suerte de vidriera qué es lo que se puede hacer con estos materiales naturales. La sigla siempre es SUME, desde Córdoba. Una propuesta de vivienda sustentable que la desarrollaron los estudiantes de arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Río Negro, en base a lo que fueron aprendiendo en las charlas virtuales del ciclo, que fue en pandemia. También el trabajo de investigación y desarrollo, que dio origen a los ensayos de la Quincha que vamos a estar contando hoy, y generamos muchas acciones de transferencia, de formación, teóricas y prácticas. Estas son algunas imágenes del edificio público que generamos, con distintas técnicas constructivas, alguna imagen de la propuesta de vivienda de los alumnos de la universidad, y bueno, lo que tiene que ver con la técnica Quincha, que generamos un colectivo de investigación, y en pandemia empezamos a hacer entrevistas, las pueden ver en el canal YouTube de la red. Hay una lista de reproducción con entrevistas a distintos referentes que impulsan o que investigan o que ensayan la técnica Quincha. La primera fue en Chile, con Oscar Carrillo Zúñiga, que tuvieron una experiencia y tienen un recorrido bastante virtuoso respecto de los ensayos a esta técnica. Nosotros tratamos de replicar esa experiencia en Argentina. Para eso hicimos un relevamiento del estado del arte, consultamos a profesionales para generar una propuesta. ¿Por qué nos decidimos por la Quincha? Bueno, porque tiene algunas de estas características que nosotros ponderamos, consideramos que está buenísimo y decidimos investigar. La Quincha del Alto Valle, la propuesta es que generamos, hace uso de la madera local, este álamo criollo, que es un Populus nigra. Bueno, fibra vegetal, en este caso elegimos rastrojo de trigo, hace uso o implementa un reglamento de estructura de madera como el CIRSOC 601. Bueno, y tiene esas características, ¿no? El espesor de la escuadrilla de la madera es 2x6, porque necesitábamos, los cálculos teóricos nos decían que teníamos que meter un espesor para esa zona fría del país, que permitiera, queríamos llegar al nivel A de la norma. Entonces lo podríamos haber hecho estructuralmente con una madera 2x4, lo hicimos en 2x6 porque teníamos que meter más relleno para lograr mejor desempeño. Los revoques son de 5 centímetros, por distintos factores. Por ejemplo, queríamos tratar de que no fisurara en ningún momento el revoque, para que no colapsara el ensayo que íbamos a hacer de resistencia al fuego. Bueno, entre tantas cuestiones que ponderamos para tomar esas decisiones, ¿no? También tenía que poder ser modulado en bastidores y prefabricado en taller, porque es una zona fría. Entonces teníamos que tratar de generar una propuesta productiva también para la reconversión de aserraderos que están haciendo bines y cajones de plástico y
Queríamos poder generar propuestas para que los aserraderos locales usaran la madera local para hacer paneles de viviendas. Entonces generamos esta propuesta. Empezamos a hacer en pandemia un montón de charlas virtuales que las pueden ver en el Ciclo del Alto Valle, en el canal de YouTube del Ciclo del Alto Valle hay como 60 charlas. Generamos acciones de formación junto con el INTA, con el ingeniero Martín Sánchez Acosta, un referente de la construcción con madera en Argentina. Después hicimos charlas en la Escuela Técnica, en el Centro de Capacitación, en la Universidad Nacional de Río Negro, en la Cámara de Forestadores y Madereros. Primero teóricas y después prácticas, tanto de entramado liviano de madera como de quincha. Y bueno, también fueron privados a mostrar clavadoras neumáticas, tornillería, membranas, y la verdad que estuvo buenísimo. Eso generó también algunas inspiraciones para unos impulsos regionales, por ejemplo, una réplica en Luis Beltrán, en el Valle Medio, con, con bastidores ensamblados, la propuesta también que es una de las banderas de Jorge Blanco. También, bueno, acá tenemos un referente de la escuela, una acción que se sigue llevando a cabo, junto con el ingeniero Martín Sánchez Acosta, en la Escuela Secundaria Politécnica 701 y en el ICET 815 de Chubut, de Esquel, con el arquitecto que va a venir ahora en la siguiente charla, Manuel Rocha. Ahí vemos algunos de los alumnos y las charlas. Generamos esta propuesta de unidad productiva, una fábrica con 2 operarios, con un galpón de 10 por 10 y de 10 por 20, donde puede generarse una propuesta de construcción en seco para todo lo que es el entramado liviano de madera, cerchas, estructuras de piso, techo, muros. En un pequeño galpón, 2 operarios pueden producir todas las partes para 2 viviendas por día. Se usan mesas moldes. En la publicación que estamos haciendo ahora desde el INTI, está toda la información, el listado de máquinas, herramientas, etcétera. Es una publicación que va a salir en breve, va a tener 200 páginas. La estamos trabajando junto con Victoria Di Césare, Carolina Pérez Taboada y la ingeniera Guadalupe Cutiño. Y es una publicación que también va a ser de libre descarga y que va a tener toda la información detallada de la charla esta que estamos dando ahora. También quiero destacar que fue fundamental para que este ciclo suceda, la participación y el trabajo de Antonio Puertas, que es un bioconstructor y un funcionario tanto de la Municipalidad de Villa Regina como de Allen, y ahora en la provincia de Río Negro, desde Foresto Industria, que bueno, es parte de la red, no pudo venir por un temita personal que tiene de salud, que la está luchando, así que le mandamos mucho abrazo. Sin él esto no hubiese sido posible. Dentro de la prefabricación sistematizada, como les decía, la propuesta es simple: mesas molde, clavadoras, se generan paneles, vigas reticuladas, se transporta a obra, se monta y se hace la obra húmeda, que es relleno y revoques. Para la obra húmeda también estamos generando distintas experiencias, acompañando, por ejemplo, a Mauricio Zángara con el desarrollo de esta mezcladora cíclica. La estamos poniendo en obras de la provincia de Buenos Aires, estamos viendo cómo mejora el desempeño de la productividad en los cuellos de botella que identificamos en la obra, por ejemplo, mezcla de fibras vegetales y barbotina, cómo metiendo tecnología se aceleran esos procesos y los cuellos de botella pasan a ser hidratar tierra o rellenar muros, pero ya no la mezcla, que por lo general se hace artesanalmente, con las manos, con los pies, con horquillas, con lo que se pueda. De esta manera se logra mayor producción y una homogeneidad en la densidad del relleno, lo que mejora, digamos, la calidad de la bioconstrucción. Bueno, dentro de los ensayos normalizados que hicimos, que es la experiencia que venimos a contar, el primero que hicimos, agradezco, bueno, a la gente del CONICET, del Laboratorio de Suelos del Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat, el INTERP, está Guille Rolón, y agradecemos la colaboración porque en esto nos vamos acompañando y en este marco de la red nos vamos acompañando y apoyando y consultando entre todos, y eso es un diferencial y es un potencial que tiene esta red. También en resistencia al fuego nos acompañaron los técnicos del INTI, del Departamento de Seguridad contra Incendios y Explosiones, y en conductividad térmica el Departamento de Desempeño de Materiales y Sistemas Constructivos. Bueno, como les decía, lo primero que hicimos fue caracterizar el suelo. Entender qué suelo tenemos es fundamental, y en este sentido mandamos muestras tanto del suelo de Allen como del suelo que teníamos nosotros en el INTI, en Provincia de Buenos Aires, para caracterizar a los laboratorios de Tucumán. Y bueno, con distintos resultados nos mandaron un informe muy completo que va a estar también en el trabajo de la publicación que estamos haciendo,
Esto nos dio mucha información respecto de, ok, cuánta arena necesitábamos para estabilizar los suelos con los que contábamos. También lo que hicimos fue muchas pruebas preliminares, muchas probetas. Nosotros no podíamos fallar porque los ensayos los pagaba el municipio y no queríamos fallar en el ensayo de resistencia al fuego. Nunca se había hecho en Argentina un ensayo de resistencia al fuego de la técnica quincha. Por lo general, el temor de los funcionarios municipales, los tomadores de decisiones, no, es de madera, tiene paja, esto se va a prender fuego. Cuando fue el incendio en la comarca andina, nos rebotaron una propuesta de quincha modular porque no existía información técnica de referencia en el país respecto del desempeño de resistencia al fuego. Esa realidad en la que participó Fito, Manuel, me acuerdo, no escapa mucho a la realidad de hace unos días, digamos, ¿no? Eh, la información que necesitamos para llevar tranquilidad, seguridad y para tomar decisiones de diseño y constructivo respecto del uso de estos materiales. Para eso hicimos un montón de probetas. Como no existía información de referencia en el INTI, hicieron un montón de ensayos de reacción al fuego, que es un ensayo, son una batería de ensayos preliminares a los ensayos de resistencia. También lo que hicimos, que lo ven abajo, fue ensayar el revoque en distintos hornos a 1200 grados, se vitrificó, es un violeta que quedó ahí hermoso, también en hornos de cerámica, en hornos a 600 grados del horno de resistencia al fuego del INTI, bueno, en distintos laboratorios para tratar de entender cómo se desempeñaba. Y después, bueno, cuando tuvimos la certeza de eso, fuimos al ensayo de resistencia al fuego, con la madera de álamo criollo, que nos mandaron de Río Negro, con la paja de trigo, con tierra y arena. La decisión fue no meterle al relleno ácido bórico o bórax, ningún tipo de retardante, y no usar en los revoques ningún tipo de aglomerante, aditivo, ni nada que no fuera arena, tierra, fibra, ¿sí? Con la intención de utilizar la menor cantidad de materiales posibles para que sea replicable lo más posible en la mayor parte del país. Ese era el criterio, ¿no? Bueno, como les dije, en la unidad productiva, el, el primer momento fue la parte en seco, ¿no? El entramado liviano de madera, 2x6. Hicimos una experiencia que vamos a hacer un video con Gabo, a martillo, con clavadora neumática. Los listones son de 1x1, porque necesitábamos llegar a un espesor de relleno para verificar norma IRA nivel A de desempeño. Entonces necesitábamos más relleno. El relleno es el diferencial, necesitábamos más espesor. Por eso definimos hacer un espesor de varilla de 1x1 en la estructura secundaria. Una vez que hicimos el panel, lo izamos y lo pusimos en ese marco de hierro que con un puente grúa va a hacer la tapa de un horno de 4 metros por 4 metros que tiene 18 mecheros y lo quema a 1200 grados. Un ensayo de resistencia al fuego emula la situación de incendio en una vivienda. Un ensayo de resistencia al fuego mide cuánto tiempo tiene una familia a partir del momento flashover, que es el momento donde en 600 grados todo arde, todo se prende fuego, el colchón, la cortina, el sillón, todo, y no hay tiempo para apagarlo, solamente hay tiempo para salir corriendo de la vivienda. ¿Cuánto tiempo tenemos? No vela por la seguridad estructural de la vivienda, vela por las personas que la habitan y cuánto tiempo tienen para escapar. Y ese tiempo se mide, es un FR, un Fire Resistant, se mide en minutos, ¿sí? La norma menor es FR30 y así hasta FR240. Va cortando cada 30 minutos. Fuimos al biocorralón del barrio a buscar fardos de trigo. Después hicimos la barbotina y ahí fuimos bastante. La unidad de medida que estamos usando nosotros para la publicación es metro cúbico y balde de albañil, porque consideramos que es una de las formas de poder transmitir eh, esto a la mayor cantidad de personas posible. Entonces yo digo, bueno, si yo hago una barbotina que tiene 4 baldes de tierra arcillosa con estas características y 4 baldes de agua, la bato y la mezclo con un fardo de 13 kilos o de 77, 44, lo que fuere, puedo generar, digamos, una trazabilidad y puedo bajar esa orden o ese consejo, esa sugerencia para que se pueda replicar en la obra, ¿no? De manera homogénea. Generamos ese tipo de relleno que, como ven, lo aprietan y no chorrea nada. Es una quincha húmeda muy liviana, porque a menor densidad, mejor desempeño. Pero ahí hay que lograr un equilibrio entre la conductividad térmica y la resistencia al fuego, porque si tengo oxígeno me va a aislar bien, pero si tengo oxígeno se va a quemar muy rápido y voy a fallar en el otro ensayo. Entonces hay que lograr ahí un equilibrio
Bueno, todo esto fuimos pensando para generar esta propuesta. Rellenamos el muro, lo salpicamos, le atornillamos dos fajas verticales de 5 centímetros para poder reglar el revoque y que nos quede parejo, un revoque de 5 centímetros por lado. Este panel mide 3 metros 15 por 3 metros 15, o sea, son 10 metros cuadrados de pared la tapa de este hornito. Y bueno, ahí la estuvimos construyendo con Gabo y la gente de la oficina, que economista, técnico, bioquímico, nada que ver. Está bueno transferir a gente que no tiene, nunca hizo nada de esto, porque me parece que es la mejor experiencia para poder explicarlo y contarlo y que metan la mano y lo sientan, lo aprendan y lo apliquen. Dependiendo del espesor del panel que vas a ensayar, es el tamaño del marco en el que tenés que construir una pared, porque ahí se ensayan puertas, ventanas, paredes, tabiques, todo. Como esto tenía 30 centímetros de espesor total, el marco que nos asignaron es ese de 315 por 315 de luz, que fue la pared que armamos. Bueno, ahí como verán, el grueso, fratacho de piedra al grueso, humectación, prefino, humectación, fino, y quedó así. Bueno, una vez que estuvo listo, lo dejamos secar y lo metimos en el ensayo de resistencia al fuego. Ahí está esta probeta, esta maqueta nos acompaña en todo el país, tiene más kilómetros, pero va a todos lados con nosotros, ahí está. Y estas son cámaras termográficas que se fueron generando imágenes durante el ensayo. Ahí ven como acá hay un reloj donde marca los minutos y acá las temperaturas frías, cálidas, y la temperatura en el punto este marca 17 grados, ahí van 22 minutos de ensayo, 2 horas de ensayo. Fíjense cómo en las 2 horas de ensayo ya se empieza a marcar la estructura, ven cómo va cambiando de color. El ensayo se puede cortar por distintos factores, porque los termopares estos que están afuera, en su promedio, hay una diferencia de 180 grados centígrados respecto de la temperatura del laboratorio, y ahí corta el ensayo, 180 grados, fíjense que ahí marca 20. O porque hay demasiada propagación de humos, o porque todo colapsó porque se prendió fuego y hay que apagar y cortar el ensayo. Fíjense ahí, 150 minutos, como la temperatura ya, la cara expuesta al fuego colapsó, nuestro gran escudo, que es este de 5 centímetros, ya colapsó, el fuego penetró, pero la tierra que embebe la barbotina hizo que se empiece a pirolizar lentamente y no me traspasó todo para la cara no expuesta y no hizo colapsar la cara no expuesta. Porque la temperatura de la cara no expuesta en este momento, a los 155 minutos, es de 42 grados. Minuto 180, minuto 199, minuto 213, fíjense que humea, pero la temperatura es de 51 grados cuando podría llegar a 180. Fíjense ahí como ya estamos en llamas, pero nosotros le apoyábamos la mano del otro lado, mientras había adentro 1000 grados de temperatura, a 30 centímetros. Es una pared de quincha con este escudo de tierra. Minuto 240, fíjese cómo está todo al rojo vivo, pero el muro resistió. No fisuró, no quebró, no traspasó más de 54 grados en promedio de un lado al otro. No, no pandeó tampoco nada, cero. Quedó completamente a plomo. Fíjense, minuto 240. Este es el máximo, la norma máxima en Argentina, según IRAM. Esto es a lo máximo que puede aspirar cualquier material de construcción, 200 FR 240. Fíjense cómo la pared ni siquiera se arqueó, se fisuró, se quebró, ni se quemó. Estas son todas las listas de materiales que se ensayaron en el INTI con máximo desempeño. Los que están pintados de rojo son los FR240. Fíjense, el primero, ladrillo cerámico no portante de 18 centímetros con engrosado de yeso y enlucido de yeso en ambas caras. El de abajo, ladrillo cerámico portante el 18, espesor con engrosado de yeso y enlucido de yeso en ambas caras, expuesta al fuego, y revoque grueso y fino en cara no expuesta al fuego. Ladrillo cerámico portante del 27, bueno, con lo mismo. Fíjense, el ladrillo común con revoque grueso y fino en cara expuesta y no expuesta, FR 180. Y así todos los demás. Digo, nosotros estamos con 5 centímetros de revoque de tierra en presencia de una técnica mixta que tiene un gran desempeño de resistencia al fuego. Obviamente hay que considerar un montón de cuestiones. Lo hicimos con buenas prácticas y las buenas prácticas con las que lo hicimos y a conciencia son las que estamos poniendo en la publicación. Hay un capítulo de buenas prácticas para tratar de replicar esto, ¿no? Para decir, che, vamos, o sea,
todo bien, pero no pueden quedar huecos, oxígeno, cosas sueltas, tiene que quedar todo bien como tiene que ser. Bueno, así quedó tostadito, pero quedó. Fíjense esto, el revoque, la cara expuesta, colapsó, se quemó, cambió de color, se hizo cerámica, la cerámica se quemó, se cayó todo. Eh, el relleno quedó pirolizado, pero quedó como si fuese un hormiguero, que uno podía sacar pedazos, sacamos pedazos, los tenemos de muestra, pero quedó parado, quedó montado, salvo en el centro. Las varillas, los montantes desaparecieron, las varillas de uno por uno de la cara expuesta desaparecieron, las varillas de la cara no expuesta permanecieron, aunque carbonizadas, pero permanecieron, y por eso no colapsó la cara no expuesta. Bueno, eh, caso de resistencia al fuego de muro de tierra. Sí, eh, sí. Ahí yo hablé con Oscar Carrillo Zúñiga, él tenía referencia de eso, y también en el manual de Quincha Chile, ellos hicieron un ensayo de resistencia al fuego, porque nosotros nos inspiramos en él, y lo primero que hicimos cuando tuvimos estos resultados fue llamarlo a él, para compartirlo. Y él nos contaba que ellos pagaron el ensayo de 120 minutos porque aspiraban a muro cortafuego y querían ese FR 120. Tal vez hubiese eh, tal vez hubiese aguantado a 240, pero bueno, con eso ya estaban y pagaron hasta ahí. Bueno, ¿qué hicimos? Medimos esta misma quincha, misma dosificación, mismo espesor de muro, con Guadalupe Cuitiño de CONICET, en esta casita. Entonces, esta casita queda en Escobar, provincia de Buenos Aires. Eh, y lo que hicimos fue medirlo 2 veces, 62 días en invierno, sin calefacción adentro, y después lo medimos un mes más, porque para asegurarnos de que los datos que nos estaba dando eran correctos. Pusimos sensores en el interior, esto es Cablina F200, sensores en el interior, en ambientes abiertos, sensores en interior, en habitación cerrada, 4x3, y sensores en el exterior y medimos temperatura y humedad. Fíjense esto. La línea negra es cada noche, esto es una semana, cada noche cómo cae la temperatura y tiene una amplitud térmica que está ahí, ¿no? Eso es en el exterior. En los ambientes abiertos, como por ejemplo el violeta y el rojo, hay un acompañamiento. Fíjense en la habitación, todo esto sin calefacción, cómo se genera esa estabilidad térmica. Estos resultados de medición fueron para determinar el comportamiento térmico real, porque lo habíamos calculado con Victoria y César de manera teórica y quisimos comprobarlo con los sensores de CONICET. Y bueno, corroboramos que los cálculos teóricos verificaron en una vivienda con estas mismas características que ensayamos en laboratorio. Fíjense cómo en las mediciones de 62 días, que fue en un mes más, en 2 meses más fríos, fíjense cómo este es temperatura cero. Hubieron algunos días de bajo cero, muchos días bueno, de 0 a 10, pero fíjense cómo se desploma todos los días la temperatura y hay una amplitud térmica que genera enfermedades si estuviesen dadas adentro, y cómo la línea celeste me va marcando que se maneja en un rango entre 10 y 20 grados. En invierno, con estas temperaturas, esta casa tuvo una temperatura promedio sin calefacción de 17 grados. Entonces digo, es, eh, sí fue dimensionado para nivel A, tiene una aislación buena, una aislación térmica de piso y de techo, además de un techo vivo, está sobre elevada del terreno, porque es una plataforma elevada de madera, como ven ahí, circula aire por abajo, está calculado el asoleamiento, las ventilaciones cruzadas, etcétera. Hay cuestiones, nos dimos cuenta que hay cuestiones para mejorar respecto de la cuestión de humedad. Esto es un humedal, entonces hay cuestiones para mejorar de la ventilación cruzada y está bueno hacer este ejercicio para ir corrigiendo, ajustando e identificando potenciales mejoras. Vamos al otro capítulo de ensayos normalizados de conductividad térmica. Las probetas de relleno son estas. Traje una muestra, como les dije, nos habían pedido muchas probetitas. Esta tiene 2 centímetros, hacer una quincha en relleno de 2 centímetros fue un lío, pero lo hicimos. Esto es el revoque. Para los ensayos definitivos son 2 probetas de 60 a 68 de espesor. Nos piden 2 para el relleno, 2 para el revoque.
y se hicieron los ensayos de conductividad en base a todas estas normas. La conductividad térmica del relleno fue 0,07 con una densidad de 277 kilos metro cúbico. La densidad tiene que ver con una situación de laboratorio. Cuando yo hago, en la proporción que les dije, 4 baldes de arena, 4 baldes de tierra, 4 baldes de agua en un fardo de 13 kilos, voy a tener, y lo dejo secar, orear, voy a tener una densidad de 400 kilos más o menos. Depende del lugar del país donde estén, la humedad que tengan. Cuando se lleva a un laboratorio, las normas indican que se tiene que estabilizar a cierta temperatura, lo meten en un horno a 60 grados, con lo cual lo deshidratan más, pero llegan a esta densidad, que esta densidad está dada por todas las normas que les mencioné antes, ¿sí? La conductividad térmica del revoque es 0,34 watts por metro Kelvin, con una densidad de 1355 kilos. A mí me gustan los revoques fibrados, digamos, ¿no? Me gusta 2 partes de paja cortada, en lugar de una, que por lo general se usa con una. Yo entiendo que para la mano de mucho albañil es más plástico utilizar una menos fibra. Para mi gusto, mayor cantidad de fibra minimiza fisuraciones. Son cuestiones personales, cada uno vaya probando. Esta experiencia está hecha así. Digo porque esa fibra que minimiza fisuraciones probablemente, seguramente, también potencie el desempeño, esta conductividad, ¿no? Mejore la conductividad. Mientras menor conductividad, mejor desempeño. Bueno, cuando hicimos el cálculo de 20 centímetros de relleno con 5 centímetros de revoque por lado, nos da, porque hicimos un cálculo teórico, nos da que este muro va a tener una transmitancia térmica de 0,30 watts sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Sí? Esta quincha que tenemos acá. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué significa? Eso significa que el espesor necesario de un muro para alcanzar la misma capacidad aislante con diferentes materiales y alcanzar el nivel A de la norma IRAM para las zonas bioclimáticas del país. Recuerden que este cálculo está hecho para Allen, provincia de Río Negro, que tiene una temperatura, esto es lo fundamental, tiene una temperatura de diseño de menos 6 grados centígrados. Digo, Allen tiene menos 6. A nosotros nos daba que tenemos que tener 30 centímetros para alcanzar el nivel A. Eso equivale, de acuerdo a la bibliografía, a 2 metros 44 de adobe para lograr la misma aislación. O a 2 metros 42 de BTC. Yo quiero hacer mención. Esto es un trabajo en equipo. Obviamente con Gabo somos coequippers. También está el arquitecto Ricardo Muir, porque la coordinación metodológica del ciclo, todos esos hilos que estamos disfrutando, todas esas danzas invisibles que estamos disfrutando ahora en la red de coordinación metodológica de un arquitecto de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el trabajo de Eliana Bernoco, de INTI Córdoba, el trabajo de Victoria y César de INTI Mendoza, el trabajo del colectivo, porque muchos de los que están acá participaron del colectivo, de las entrevistas, generamos la sistematización de los relevamientos en fichas técnicas, entrevistas que están disponibles para todos. Digo, es un trabajo de equipo, o sea, nosotros somos dos que tratamos de impulsar esto, pero sin el laburo y acompañamiento de todos es imposible. Así que muchas gracias. Lo que te va a aislar es el relleno, no el revoque. El revoque te va a dar la masa. Nosotros proponemos relleno por fuera, masa por dentro, acumulador, y generar un asoleamiento que se acumule en los muros. El relleno te va a generar el desempeño. Nosotros necesitábamos generar 20 centímetros de espesor de relleno, porque el cálculo teórico nos decía que con ese espesor y la conductividad que pensábamos, íbamos a generar un desempeño de nivel A de la norma IRAM. Entonces, por eso el relleno de 20 centímetros. Como el 2x6 me llega a 15, lo llegamos con menos plata, con varillas. Entonces, yo en mi casa usé varillas de 1 pulgada por media, pero porque usé 200 postes de luz usados para construir mi casa, pero ya llegaba, digamos, a ese espesor. En este utilizamos 1x1. En el SUME de Córdoba eran 2 pulgadas por 1 pulgada de eucalipto. Bueno, cada proyecto va tomando, en base a la temperatura mínima de diseño para invierno y a las características de la región, me va demandando, me va pidiendo, digamos, la configuración de esto. Cuando hicimos la experiencia con la mezcladora cíclica, la mejora, ¿sabes cuál fue? Le incorporamos una tolva, esto no lo saben los chicos, porque está bueno para incorporarlo con la máquina de allá de la comarca andina. Le incorporamos una mesa de abastecimiento de fibra
a la boca de la mezcladora cíclica. Y una tolva con una boquilla para que pudiera entrar homogénea la barbotina y mezclara con la carne. Entonces nosotros sabíamos que un balde de 20 litros tenía que rendir un fardo. Si me quedo sin fibra y me queda barbotina, estoy yendo lento de un lado o del otro. Y eso genera el doble de producción. O sea, duplicamos la producción de la mezcla. ¿Cuál fue el problema? No había suficientes tambores de 200 litros con tierra hidratada, con barbotina hecha para abastecer. Ahora el cuello de botella pasó atrás. Por ahí las densidades que tenemos, que como explicaba, Ale, son de laboratorio, obedecen a llevar la materia a una temperatura donde el agua se evapora, pero eso en el ambiente no lo vas a conseguir nunca porque la higrometría, digamos, de los materiales te va a dar otras densidades. Lo llevamos a pesar a balanza a la probeta, y nos da una cosa, y cuando lo llevaste a horno y le sacaste todo el agua, la densidad bajaba un montón, y bueno, eso también nos permitía especular sobre las proporcionalidades de agua que había en la probeta. La letra chica en la orden de trabajo del INTI dice que el ensayo corresponde a lo ensayado. No es extrapolable. Eh, y tampoco esto es un certificado del INTI, esto es un ensayo del INTI. Para que esté certificado, se tiene que certificar el organismo de certificación el proceso productivo. Este revoque grueso, como se ven en las imágenes termográficas, retardó el paso de la temperatura y la llama, incluso al interior del muro de madera y paja, muchísimo tiempo, muchísimos minutos. Yo no me atrevería a decir cuánto. Nuestra siguiente batalla va a pasar a ser ensayar un 2x4 con menor espesor de revoque. Y generar información respecto de eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo lo ensayo con 3 centímetros de revoque en un 2x4? ¿Cuánto tiempo resistiría al fuego? Y seguir generando información así. También permeabilidad al vapor de agua, otros ensayos. Hicimos el relleno, dejamos secar, hicimos un salpicado con barbotina para lograr un mordiente, para que todo quede embebido con barro y tapar fibra y tapar madera, no se ve más madera, como la foto que mostramos. Después hicimos un rasado, un revoque de carga, y ahí logramos generar, digamos, que se tapen todas las maderas. Después hicimos el revoque grueso, como eran 5 centímetros, no queríamos que se nos venga, lo hicimos en 2 tandas de 2,5. Después hicimos fratacho de piedra, humectación, prefino, humectación, fino. El prefino no hace falta, la doble carga en revoques de 5 centímetros, dependiendo del porcentaje de humedad, tampoco haría falta. Pero bueno, lo hicimos así porque no queríamos fallar. Muchas gracias.